Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche de miércoles? Hoy es miércoles, último miércoles de abril. Saludamos también a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Les damos gracias, bienvenidos. Esta noche queremos hablar un poco sobre dos preguntas claves que uno debe hacerse en la vida y responderlas. Y el título es, ¿cómo es? Jesús, origen y destino. Jesús, origen y destino. En el segundo evangelio de Lucas es el libro de Hechos. ¿Sí? Hechos es el segundo tratado de Lucas. En el capítulo 9, Lucas narra el nuevo nacimiento de quien se llamara Saulo y ahora sería Pablo. ¿Sí? Entonces queremos leer los versos del 1 al 6 para mirar un poco esas dos preguntas con un pensamiento: Jesús, origen y destino. Pero antes de ir a leer la escritura, quiero que leamos aquí un par de pensamientos para que sea como la introducción al tema. Lo primero que queremos pensar es que conocer a Jesús transforma mi presente. ¿Su presente fue transformado? Pero también me devuelve a mi origen en Dios. Y tercero, me guía al destino para el cual fui creado. Mire, una triple bendición. El conocer a Jesús, ¿qué hace? Transforma mi presente, me devuelve a mi origen en Dios y me guía al destino para el cual fui creado. ¿Listo? En Él, en Jesús, recuerdo quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. La eterna pregunta que los filósofos nunca lograron responder: ¿quién soy yo? Y entonces respondieron con: solo sé que nada sé. Pero aquí en Cristo sabemos quiénes somos, ¿cierto? Nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Sabemos de dónde venimos, porque de Él fuimos creados antes de la fundación del mundo, y sabemos a dónde vamos. Regresamos a la casa del Padre. Y en tercer lugar, Jesús es el camino, el paso entre mi presente y mi propósito eterno. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ya uno no le da miedo morir porque ya sabe que la muerte fue vencida. Amén. Listo. Ahora sí vamos a leer el texto, los primeros 6 versículos. En la Reina Valera el título que aparece es Conversión de Saulo. Realmente fue cuando Saulo, Jesús se revela a Saulo y Saulo nace de nuevo. Y dice la palabra: Saulo, ¿cierto? Era enemigo de la iglesia, ¿recuerda? Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Recuerda que los judíos estaban dispersos y ellos normalmente se reunían en sinagogas. Y Saulo era un fariseo de la religión judía, y él era muy, ¿cómo se llama eso? Muy radical, y estaba creyendo que esta gente era una plaga, ¿cierto? Entonces iba a ir a Damasco. ¿Con qué fin? Que si allá eran algunos hombres o mujeres de este camino, así se llamaban los del camino. Por eso cuando usted escucha Moisés Ángulo, la gente del camino, ¿sabe de dónde viene ese nombre? El nombre es cristiano. ¿Sí? ¿Sabía eso? Ellos hablaban, se llamaban primero los del camino, que Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces, si allá algunos de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea que en el primer siglo, los primeros cristianos transgredían la ley y la religión al predicar a Cristo. Era un delito. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor?
Él le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nosotros sabemos que se levantó de ahí ciego, lo llevaron de la mano, no podía ver, se consagró haciendo un ayuno de 3 días, donde no comió por esos 3 días, y el Espíritu Santo le habló a un discípulo llamado Ananías, que fuera, le dio las coordenadas exactamente donde estaba Saulo, y que le impusiera la mano para que recibiera el Espíritu Santo, y fuera lleno del Espíritu Santo, y fuera sano de la ceguera que tenía. Y ahí entonces él pudo ver y tener la revelación de Jesucristo, pero también tener la revelación de la iglesia. Entender que la iglesia no es una plaga, ¿cierto? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que entonces aquí tenemos 2 preguntas. ¿Ya las vio? Las que hace Saulo, ¿no? ¿Por qué me persigue la pregunta que le hace Jesús? Pero Saulo le hace 2 preguntas. La primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Listo? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, Saulo de Tarso era un hombre con una misión. Con un detalle, ¿no? Estaba sinceramente equivocado. Él creía que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. De hecho, Jesús mismo había profetizado que en los tiempos que venían, habría gente que mataría a los cristianos y creería que estaba sirviendo a Dios. ¿Recuerda esa profecía? Les parece que estaba cumpliendo de alguna manera esa palabra. Mire la declaración que hace después de haber nacido de nuevo en 1 Timoteo 1, versos 12 y 13. Dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ven la declaración que él hace. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él estaba sinceramente equivocado. Él creía que estaba haciendo bien, pero realmente estaba haciendo mal. Y yo sé que a muchos de nosotros también nos pasó, ¿no? Yo recuerdo cuando en Colombia se iniciaba a predicar el Evangelio, yo era pequeño, y la gente era feliz y yendo a apedrear las casas donde estaba predicando el Evangelio, eso en el campo. La gente era feliz robando la comida que ellos preparaban mientras ellos hacían el culto. Y eran familiares míos. Yo era muy pequeño, yo recuerdo que ellos hacían eso. Entonces pensaban que estaban haciendo bien. Y de hecho eran religiosos, así parecidos a Saulo, eran religiosos. Entonces parece que ese espíritu se ha movido generación tras generación en mucha gente. Y que mucha gente creyendo que hace bien, pues está siendo blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Ignorando entonces la verdad. Cuando Jesús se reveló a Saulo de Tarso, Saulo le hizo 2 preguntas. La primera pregunta fue, está en el verso 4. ¿Quién eres, Señor? La primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta está en el verso 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí está la confesión de Saulo de Jesús como Señor. Lo que más adelante en Romanos 10 dice, y esta es la palabra de fe, o escribe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien. Entonces, la claridad sobre nuestro origen y destino hará la diferencia entre vivir una vida mediocre o vivir una vida con propósito, una vida victoriosa. Pero cuando no conocemos cuál es nuestro origen, entonces yo soy de la religión tal, he oído hablar de muchas religiones que la gente dice, no, y la gente habla con orgullo de su religión, yo soy de la religión tal,
Pero cuando uno tiene la revelación de Jesucristo, usted sabe que la religión es diabólica. ¿Usted sabía que la religión es el plan del diablo? Que el diablo engaña a la gente creyendo que están haciendo bien, pero están haciendo mal. Porque no se trata de una religión, se trata de una relación con Dios como hijos, ¿cierto? Como hijos. Entonces, cuando nosotros miramos, la primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? En Mateo 24, ustedes saben que Jesús profetizó de los últimos tiempos. Y Jesús advirtió varias cosas. Y en Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces uno necesita saber quién es Jesús. Uno necesita saber quién es Jesús. Porque se levantarán falsos cristos. Y la gente, no, es que está allí. Es que está escondido en el pan. No es que está allí en otro lado. Vaya y lo adoran que está en tal parte. No, ese no es Jesús. La Biblia dice dónde está Jesús. Dice que Él resucitó y que Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él se revela a nosotros a través de la palabra y por la comunión en oración. Pero Él está en un lugar. Entonces habrá muchos falsos que se levantarán diciendo yo soy Cristo. Pero son engañadores, dice la palabra. Entonces Jesús advierte sobre el engaño que habrá en el último tiempo. Mire lo que dice Filipenses 3:10, pero en la Biblia amplificada. Me gusta lo que dice Filipenses 3:10 en la Biblia amplificada. Porque mi propósito, y este es Pablo hablando por el Espíritu Santo, es conocerlo. Entonces le fue revelado que el propósito es conocer a Jesús. Para llegar otra vez a conocerlo cada día más a fondo e íntimamente. Percibiendo, reconociendo y comprendiendo las maravillas de su persona con mayor claridad y conciencia. Sí, mi propósito, conocerlo. O sea que cada año que pasa, uno dice, uy, el tiempo está pasando más rápido. Y uno cada año debería conocer más a Jesús. Y conocerlo más. Y conocerlo más. Y tener más conciencia y más claridad de Él. Entonces conocer a Jesús es muy importante para un discípulo o un seguidor de Jesús. ¿Cuántos somos discípulos, seguidores de Jesús? Para uno de seguidor de Jesús es muy importante conocerlo a Él. Conocer a quien está siguiendo, ¿no? Sí, conocer a quien está siguiendo. Porque si uno conoce a quien está siguiendo, sabe a dónde va a ir. Entonces, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, es tan importante que miren lo que dice Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿A quién le preguntó? A sus discípulos. Mira la respuesta de ellos. Ellos le dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Imagínense que uno de discípulos de Jesús le pregunta, ¿usted a quién está siguiendo? No, yo estoy siguiendo a Elías. No, yo creo que estoy siguiendo a Juan el Bautista. No, yo creo que estoy siguiendo a Jeremías. O no sé, es un profeta, un iluminado. Alguien muy especial. ¿Se imagina un discípulo sin tener claridad de quién es Jesús? Por ahí dicen, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, eso de cualquier bus no va a llegar al destino porque no sabe para dónde va. Entonces, necesitamos conocer a Jesús y saber quién es Él. Él entonces les dijo, bueno, esto es lo que dice la gente, ¿no? Los que no conocen a Jesús es normal que digan que Jesús no, Jesús que no, Jesús es el amigo que nunca falla. Jesús no es el muñequito que está el 20 de julio. Jesús no es el niño de tal parte. Sí, es normal. Pero entonces les dijo a los discípulos, ¿y vosotros quiénes dicen que soy yo? Entonces, los discípulos debían saberlo, ¿no? Y sale Pedro con una perla. A mí me gusta Pedro porque Pedro era chévere, ¿no?
Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que Pedro la tenía clara. Eso le dice, bienaventurado eres tú, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ¿cuál piedra? La revelación de quién es Jesucristo. Y sobre esta piedra, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mucha gente anda hablando de cuál es la iglesia verdadera. La Biblia no habla de la iglesia verdadera en ninguna parte. La Biblia habla de Cristo y los que siguen a Cristo. De Cristo como cabeza de la iglesia, de esos que lo conocen, lo aman, lo siguen y le sirven. De esos que tienen la revelación. Dice, pero más adelante Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque yo puse el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto. El fundamento es Cristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Son tres tipos de material que no se queman. Pero luego aparecen otros que se queman. Madera, heno, hojarasca. La obra de cada cual será revelada, será probada por fuego. El fuego la va a probar. Si se quema la obra que sobreedificó, él sufrirá pérdida. Aunque él mismo también será salvo como por fuego. Pero si la obra del que sobreedificó permanece, entonces recibirá recompensa. ¿Cuánto servimos al Señor para recibir recompensa? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que no se quema? Oro, la gloria de Dios. Plata, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Piedras preciosas, los tesoros de la palabra de Dios. Sobre esos tres elementos debemos edificar. ¿Qué es lo que sí se quema? Las tradiciones humanas, la religión, las costumbres humanas, los mandamientos de hombres y las cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, muy importante para un discípulo, conocer a Jesús. Hay más de 200 nombres o títulos de Jesús en la Biblia. ¿Sabía eso? No, obviamente no alcanza a dárselos todos aquí, pero va a dar el 10%. En la Biblia Jesús es conocido como el autor y consumador de la fe. Jesús es conocido como el autor de la vida. Jesús es llamado el pan de vida. Jesús es conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es conocido como el sumo sacerdote eterno. Jesús es conocido como la imagen del Dios viviente o del Dios invisible. Jesús es conocido como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es conocido como el heredero de todas las cosas. Jesús es conocido como la esperanza de gloria o la única esperanza. Jesús es conocido como el gran yo soy. Jesús es conocido como el juez de vivos y muertos. Jesús es conocido como el rey de reyes y señor de señores. Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá. Jesús es conocido como el Señor del cielo. Jesús es conocido como el Mesías príncipe. Jesús es conocido como el poder y sabiduría de Dios. Jesús es conocido como el príncipe de paz. Jesús es conocido como la resurrección y la vida. Jesús es conocido como el alfa y la omega. Jesús es conocido como el camino, la verdad y la vida, que usted puede investigar todo lo demás que habla de Jesús, porque la Biblia habla de Jesús. El centro de la Biblia es Jesús. Por eso Jesús es el origen y el destino. Yo soy el que vive, aunque estuve muerto, pero vive. Amén. El que era, el que es y el que ha de venir. El todopoderoso, el alto y sublime. ¿Sí? Jesús es el que lo llena todo y en todos. Así que cuando uno mira en la Biblia, uno encuentra mucho sobre Jesús. La segunda pregunta, como el tiempo aquí es tan corto, quisiera contestar a dos preguntas, es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, lo primero que un seguidor de Jesús debe conocer es a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y lo segundo es saber qué quiere Jesús que uno haga.
En toda la vida, pero también en el día a día. En toda la vida, pero también en cada circunstancia de la vida. ¿Qué quiere Jesús que yo haga? Mira lo que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue el transgresor ahí? Adán. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. O sea que la muerte reinó. ¿Y cómo veía la gente atemorizada por la muerte? El temor más grande, la muerte. La muerte reinaba. Mucho más, léalo conmigo, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces Jesús es el postrer Adán, que vino y cumplió toda la ley, y vino y nos trajo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, fuimos declarados justos por él y entramos por la fe a unos tesoros inescrutables, se llama gracia. Gracia, pero por la fe no. No hay gracia sin fe. No hay acceso a la gracia sin fe. ¿Listo? Así que entonces, Pablo era un hombre de acción. Siempre fue un hombre de acción. ¿Qué estaba haciendo cuando Jesús se lo reveló? Pablo estaba en acción. Sí, Saulo en acción. ¿Su acción cuál era? Pues si toca capturarlos, traerlos, arrastrarlos, encarcelarlos o matarlos, lo que haya que hacer. Estaba en acción, ¿cierto? Pero después que nace de nuevo, siguió siendo un hombre de acción. ¿Sí? Después usted ve que Santiago escribe que la fe sin acciones o sin obras está muerta en sí misma. Entonces, si uno es de fe, uno debe hacer acciones que muestren esa fe que tiene. Y en Efesios 2 habla de la salvación. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si ven que no hay gracia sin fe, no hay acceso a la gracia sin fe. Y eso no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que ninguno o nadie se gloríe. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, somos salvos por gracia, pero somos salvos para buenas obras. En otras palabras, si somos salvos, las obras deberían mostrar que somos salvos. ¿Sí? O las acciones. Y sí que lo vemos en Pablo. Recorrió todo ese mundo antiguo y todo nos llevó no del Evangelio de Cristo. De hecho, él mismo escribe, yo he trabajado más que todos los de su época. Y luego dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero él predicaba a tiempo y fuera de tiempo, a todo tiempo. En todo tiempo. Estaba predicando. Sé que entendió que era lo que debía hacer. Pablo entendió que era lo que debía hacer. Y él dice que le fue impuesta una necesidad. ¿Recuerdan a Jesús? Cuando viene, dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando va en la narración de Juan, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, él estaba en un pozo hablando con una mujer, que era prohibido hablar con ella porque era mujer, dos, porque era samaritana. O sea que por lado y lado no debía hablar con ella, y estaba hablando, estaba compartiéndole la palabra. Los discípulos habían ido a buscar comida, porque venían cansados y con hambre, y cuando llegaron, vieron a Jesús, ¿ves? Está hablando con la mujer. Debe no tener hambre. Alguien tuvo que haberle dado de comer. Jesús le dice, mi comida es que haga lo que mi Padre me mandó a hacer y que acabe la obra que Él me mandó a hacer. O sea, me es impuesta una necesidad. Usted sabe, una de las necesidades más urgentes del ser humano es alimentarse. Usted sabe lo que está en un hambre bien tenaz. Y usted dice, yo necesito de comer, y entre menos plata tenga uno, más hambre le da. Usted va, y usted ve, ay, quisiera esto, y el pollo huele más rico con hambre, el pan huele más rico con hambre, todo lo que uno tenga con hambre es más rico. ¿Sí? Por ahí alguien decía, con buen hambre no hay pan duro, usted come lo que sea, porque usted tiene hambre. Entonces, dice Pablo, me es impuesta la necesidad de predicar, y ay de mí si no predico. Y para mí, el quedarme es para beneficio de la iglesia, para predicar el Evangelio.
Si me voy a ganancia, pero prefiero quedarme para cumplir lo que Él me mandó a hacer. Así que Él entendió qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Mire lo que dice en Tito 2:7. Dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Que nosotros debamos ser un ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces dice que una buena obra que hay que hacer es enseñar la palabra como está escrito, que es ser un ejemplo, ¿cierto? Y luego dice, en el verso 14, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea que el seguidor de Jesús, el pueblo de Dios o la iglesia del Señor, es celoso de buenas obras. O sea, toca que estar haciendo las obras que Dios manda hacer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Como el tiempo pasa tan rápido, decía mi pastor John el martes que estuve en oración, este último semestre he sido más consciente de que la vida es muy corta y de que hay que correr y hacer la obra del Señor rápido porque el tiempo se nos va. ¿Cuántos estuvieron felices el sábado en el tiempo de evangelismo aquí? Hay que volverlo a hacer. Eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Nosotros no convencemos a nadie que convence al Espíritu Santo, pero nosotros debemos llevar la palabra, hacer esa buena obra, ¿cierto? Hacer esa buena obra. Seguramente del cielo vamos a tener sorpresas, porque todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Y de pronto, no sé, usted nunca lo vio congregándose con nosotros, pero nacieron de nuevo. No sé, tendremos sorpresas del cielo. ¿Usted le emociona eso? Entonces sigamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Miren Tito 3, dice Tito 3:1. Recuérdales que se someten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Así que la clave para servir al Señor se llama disposición. Dios trabaja con vasijas que estén dispuestas. Y a veces que la gente dice, no, no tengo tiempo, no puedo, no tal cosa. No, el Señor quiere gente que esté dispuesta. Entonces la clave para servir al Señor es la disposición. El versículo 8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son útiles a los hombres, así que servir al Señor es bueno y es útil a los hombres, porque tiene fruto, es bueno y es útil. Y la respuesta para este mundo es la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no estamos dispuestos, si nosotros no somos útiles, ¿quién lo hará? ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Jeremías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él dice, es Isaías, perdón. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré. O sea que está dispuesto para ser útil en la mano del Señor. Y el verso 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, servir a Dios es algo que se aprende también. Servir a Dios es algo que se aprende también. Y lo más importante también es que servir a Dios se aprende y da fruto. Cuando uno lee el capítulo 15 del Evangelio de Juan, y Jesús coloca ese ejemplo, yo soy la vid y ustedes son las ramas, y dice, yo los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Así que el tiempo en que nosotros nacemos de nuevo y nos vamos con el Señor es un tiempo para que demos fruto.
Y es el único tiempo para que demos fruto. Y está hablando de un fruto que permanezca. O sea, está hablando claramente de personas para el reino de los cielos. Porque el único fruto que permanece son personas que se ganan para el Señor. Porque uno aquí puede hacer muchas cosas y dar fruto en lo natural y hacer negocios, y todo eso está bien que se haga. Pero el propósito de los negocios o cualquier cosa que hagamos debe estar en el reino de los cielos. ¿Sí? Hacer tesoros arriba, donde los ladrones no miran ni hurtan, donde la polilla no viene a dañar. Allá. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, que nuestro tesoro sea el Señor y que nuestro corazón esté en servirle. Amén. Porque Jesús es nuestro origen y nuestro destino. Así que todo lo que hagamos, como dice la palabra de Dios, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor, sabiendo que el Señor recibiremos recompensa. Siempre sirva al Señor. Ame al Señor. Todos los días es una nueva oportunidad para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y nosotros por la Escritura sabemos qué es lo que Él quiere que hagamos. Él dijo, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde, Señor? A todas las naciones. De pronto sus naciones empiezan con el vecino de la esquina, con su hermano, el que vive en su casa. ¿Qué sé yo? ¿Cómo empiezan las naciones de uno? Uno piensa en el África, Asia, Oceanía, por ahí hablan naciones lejanas. Pero las naciones están ahí cerquita. Amén. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.